cómo me gusta, cómo me gusta. Y bueno, a todos los oyentes, una buena noticia es hablar con un personaje que a mí personalmente me encanta. Mateo, cuéntale a todos los oyentes de quién se trata. Se trata nada más y nada menos de una gran cantante del género rock en los Estados Unidos, de pronto muy populares por allá en el 2003-2004, donde los conocimos aquí en Colombia. Les hablo de Evanescense y su vocalista Amy Lee estrena nuevo sencillo aquí en Colombia, un himno del empoderamiento, como bien lo dice el nombre, de usar la voz. Vuelve Evanescense después de muchísimo tiempo y se encuentra ella en estos momentos con nosotros. Así que procedo a saludar a esta gran artista. Amy, thank you so much for being here with us in the W Radio station in Colombia. It's such a pleasure and what an honor to have you here. I appreciate it so much. We're excited to be back with new music and to be talking to radio stations and stuff again about something that isn't bringing me to life. Emocionada de traer buena música aquí a nosotros, a Colombia, y bueno, vuelven a la vida, como bien lo decía, ese sencillo que fue muy importante atrás, inclusive con otros como My Immortal. Y bueno, quisiera saber cómo la ha tratado la cuarentena que ha hecho durante este encierro allá en su hogar en los Estados Unidos. So, Umi, how this quarantine has treated you, this lockdown? What have you done during this period of troubled times? Well, you know, it would be wrong for me not to say it's been a challenge. Of course, it's been a challenge. It's been a challenge for everybody. It's been hard. It's a scary time where we kind of don't know what's going to happen next, and we have to prioritize things in our life and think about what's really important and try to focus on those things and recognize what we can't control, which I guess is just a part of life always, but now more than ever, just feel like that exercise is important. So it's hard. Yeah, it's hard. There's anxiety in the world. But as an artist, I have always drawn a lot of inspiration from the hard times and the things that have been challenges in my life. And to be honest, it's actually fueled a lot of good music making and lyric writing for me. So that's the bright side. I've been pouring myself into making our album. Pues nos cuenta que pues ahorita dice que este tiempo ha sido un reto realmente, que no se sabe, por supuesto, qué va a ocurrir, pero que hay que priorizar cosas, hay que enfocarse en esos temas que de pronto no podemos controlar. Dice que pues hay que hacer un ejercicio que de pronto no es fácil, es bien complejo, por supuesto, hay ansiedad, pero ella, a pesar de todo este panorama y todo lo que está ocurriendo, pues toma mucha inspiración como artista. Entonces, estos periodos difíciles le permiten y le alimentan todo el proceso creativo y de composición, las letras, y dice que pues ha sido bueno para ella para poder crear este nuevo trabajo discográfico, el cual vienen a presentarnos. Mateo, yo siempre he tenido mucha curiosidad y es de dónde viene el nombre del grupo, ¿qué significa? And Amy, we have always been curious about the name of the band. Why did you choose Evanescence and what does it mean? That's actually good that you set it up that way because that was sort of the reason. I think at the time it was like, we want to find a name, we want to find a word that wouldn't be associated with anything else, like that you wouldn't think of any other thing except for our band. And yeah, we ended up searching until we found a very long word. That was funny. When we first signed to our label and everything, it was a thing. They were like, yeah, that name's not going to work. You're going to need to find something easier for people to pronounce. And we did. We went through a phase of like trying to find a new band name for a few months and had a whole list of ideas. And at the end, the label's like, yeah, no, you're Evanescence. It's not going to work unless you're that. It actually means to dissipate like vapor, sort of a word in the same category of words as like luminescent. It's sort of an abstract visual thing, which I always felt was cool because it seems to connect to the abstract and supernatural world. Pues vea, Catalina, nos dice que realmente la razón es que ellos querían encontrar una palabra, un nombre, en este caso que no pudiera ser asociado con absolutamente nada, solo con ellos. La palabra pues sí, era un poco extensa en ese momento y cuando firmaron con su discográfica en esa primera instancia, pues le dijeron, vea, esto no va a servir. Pero ellos realmente entendían que no era fácil, obviamente no tenía una pronunciación sencilla, pero después de empezar a buscar un nuevo nombre, luego de la sugerencia, hicieron una lista, se tomaron un tiempo, pero al final la discográfica les dijo,
¿sabe qué? Ustedes son esto, ustedes son Evanescence. El significado viene a raíz de desaparecer, o sea, como vapor, tiene que ver con otras palabras de ese tipo, y nos cuenta que pues viene muy dentro de lo abstracto, entonces para ellos es muy perfecto y calaba muy bien con lo que ellos querían que fuera Evanescence y es lo que conocemos ahora. Mateo, sin duda tenemos que ir atrás a recordar muchas canciones increíbles que en Colombia tuvieron un impacto único. Primero, Bring Me to Life, pues que conocimos aquí en Colombia. ¿Cómo nació esta canción? And Amy, of course we gotta go back to talk about that emotional songs, that great songs. In this case, Bring Me to Life, this song that in Colombia have a huge impact. How this song was born? Well, Bring Me to Life, funny enough, I was writing about feelings that I had for a man who is now my husband of 13 years, before we were together. And it's deeper than that, I guess, but it was sort of about being in a hard situation, being in an abusive relationship, actually, and wanting change and wanting something more, and also recognizing it wasn't about really love feelings for this other person, but it was that Josh saw my pain through my facade. Like, we put on a face so that people don't have to know what we're going through, so we don't have to have that conversation and make that connection. And I thought that I was pretty good at that act, but he, a guy that didn't even know me, just saw right through it and asked me what was going on and if I was happy. And that struck me in such a way that I felt like somebody was seeing me for the first time in a long time, and it inspired me to write the lyrics to that song. Pues Diego, vea, Bring Me to Life realmente es sobre los sentimientos que tenía hacia un hombre en ese entonces, ya hace varios años, quien es su esposo en este momento. Esto fue antes de que estuvieran juntos y hablaba pues de ese tema y de esa profundidad. Ella se encontraba en una situación muy difícil, muy abusiva, lo describe de esa manera, y ella estaba buscando o queriendo un cambio. Entonces la canción termina hablando pues como de reconocer, porque no era exactamente de sentimientos de amor. Entonces su esposo en ese entonces vio su dolor y ella se encontraba en una fase donde pues la gente no tenía que saber lo que le había ocurrido. Entonces lo que a ella le impactó de él fue que él fue una persona que no la conocía, que no sabía de ella, pero pudo ver a través de ella y le preguntó si estaba bien. Entonces eso como que la golpeó, y que él tuviera esa habilidad de ver cómo se encontraba, y a eso se refiere Bring Me to Life. Y continuando con la entrevista, nos encontramos con Amy Lee, vocalista de Evanescence, aquí en W Fin de Semana. Pues yo ahora quiero pasar a otra canción que también fue muy importante y creo que es la más querida del público por ser una balada. Eso atrapa quizás un poco más. La historia de My Immortal, porque tiene varias lecturas. Es amorosa, también es desgarradora. Yo quisiera saber cuál es la intención de la canción y cómo surgió. So, Amy, now let's talk about My Immortal, another one of your hits, because it has different interpretations. It's about love, and different things. Which was the intention with this song? How it was born? That song was more written by my original collaborator and the guy that I started the band with back in our high school days. And that song was really more his thing. I added, myself into it, but that's just a special song. It's really, really cool, the life that it's had. All these years for us, what it's come to mean. Because in the beginning, for me, what it was about, it was really a story, like more of a fiction than a real true life story, like most of my lyric writing is. And that story has become real, and that song has taken on a meaning through all the experiences we've had over these 20 years almost now with our fans, sharing their stories with us of ways that song has been a piece of their life, a soundtrack to their life, and been something that's been healing or cathartic for them, that it's been there for them in hard times, and all the things that it's meant for them in their journey and our journey together, my relationship with our fans. That's who I'm singing to when I sing that song. It's really become about Evanescence and about our journey and everything the fans have given back to us.
Pues nos cuenta respecto a My Immortal que realmente esta canción nació por su colaborador cuando inició la banda, cuando se encontraban en la escuela secundaria, realmente era de él. Pero dice que es una canción muy especial porque ha tenido una vida a través de estos años. Al principio pues fue una historia concebida dentro de la ficción, no era inspirada en la vida real, pero que realmente ha ido tomando otro significado a lo largo de estos 20 años, más o menos nos dice ella, porque sus fans empiezan a compartirles historias, esas vías en que la canción se ha convertido en la banda sonora de sus vidas, cómo ha sido catártica, cómo ha sido sanadora, en estos tiempos difíciles especialmente. Entonces dice que al final termina tomando un significado que va dentro de un viaje y esa relación que tiene Evanescense con sus fanaticados, con su fanaticada en todo el mundo. Bueno, Mateo, yo sí quisiera hablar con Amy acerca del nuevo sencillo, Use My Voice. Preguntémosle de qué se trata, con qué nos vamos a encontrar. And Amy, now let's talk about this new single of Evanescence, Use My Voice. What is it about? What are we going to find in this new single? Wow, okay. I'm going to try to tell it short because it's easily a long story. Okay. I started the writing for this song like a couple of years ago after reading an impact statement from a sexual assault victim. Her name's Chanel Miller. And what was so powerful and striking to me that inspired me to start writing it was she was in this long legal battle, and it was so degrading and wrong, and just the guy was getting let off with a light sentence. The whole thing was just a bad story. And at the end of it, she stood up and just spoke the truth about what happened to her and her feelings and how it affected her. And it was the most powerful, truthful and honest and raw and just beautiful. And it made me think, wow, like words, using her voice was the most powerful weapon, more powerful than anything they could have ever held over her or taken from her. They could never take her voice. And that inspired me to write the first verse of the song. Then that song just sat there for the next year, kind of like in this very early unfinished place. And then we started writing for the record, and it was still in there in the pile, and I kept bringing it back up. But as things started to happen in the world of politics, especially here in our country, the lines just started pouring out about things that are going on around us that are unjust. That really inspired me to step up and use my voice, because I don't have any weapons of power. I'm not a politician. There's nothing, you feel powerless, but then I'm sitting here going, I have a voice, and I actually have millions of people that may listen to what I have to say. So it actually is important. Pues vea, Catalina nos dice, bueno, la historia es larga, pero voy a tratar de contarla más reducida. Dice que hace ya unos años empezó a escribir después de que vio una nota de una víctima de un abuso sexual. Hubo una batalla legal, dice que pues obviamente fue algo bastante fuerte, degradante, porque al final pues esta mujer pues no salió muy bien librada, el tipo pues terminó tranquilo, no le pasó absolutamente nada. Entonces dice, es una historia que tuvo obviamente un final muy malo, pues con muchos sentimientos, muy cruda, muy fuerte. Entonces dice que pues realmente ella leía y veía cómo le afectó a esta mujer, y eso lo puso a pensar, eso la puso a pensar. Entonces dijo, oiga, las palabras, cómo ella puede usar su voz, esa es su arma más fuerte, y entendió que es algo que uno no le pueden quitar. Entonces toda esta situación la inspiró a crear el primer verso de la canción, y ahí quedó en un primer plano, lo dejó en el primer año sin terminar, y la canción se quedó ahí. Después, cuando empezaron a trabajar en el nuevo disco, empezaba a traer la canción, pero no pasaba nada. Pero teniendo en cuenta la situación política actual en los Estados Unidos y las próximas elecciones, dice que las palabras empezaron a salir, esa inspiración con todo lo que está ocurriendo, y realmente pues la llamó a pararse, a poner un statement, o sea, como una posición, a usar su voz. Sí, ella entiende que no tiene armas de poder, que no es un político, pero que tiene su voz, y que realmente con esto seguramente mucha gente la podrá escuchar. Entonces esa es la inspiración de Use My Voice. Han pasado casi 10 años, Mateo, desde el último disco de Evanescence. Inclusive Emily se convirtió en madre. ¿Qué más ha pasado durante este tiempo? And Amy, it has been almost 10 years since the last record of Evanescence. Even you became a mother. What something else have happened besides these things during this time? We've been touring, we've been working. I became a mom, and that was huge to me. And
that really was the biggest reason for the length of the time away from Evanescence Records. It was time for me to go that way. I've always wanted to be a mom, and I love my son so much. We've been through a lot since making a full new album. We toured. We did a full orchestra album. We did a cool just cover of The Chain for Gears of War this year. At the end of last year, actually. We've been touring a lot, but to finally get to the point where we're like, okay, let's start recording some stuff. Let's start making this album. We got there at such an interesting time because we entered the studio in the end of January, beginning of February, right before the lockdown and the quarantine and everything. And we were so excited to finally release new music and to be in that process, just for ourselves, but also like for the fans, to have new music to play, and new words to sing. It's a special thing. And then, yeah, of course, then we were up against this weird, crazy, challenging time where we had to be apart, but I'm so glad we got together when we did. We weren't finished writing when we got together to record, which is weird. We just wanted to break it up and do it in a different way. So we have, songs that are already done and ready to go that we've had and been able to release and make videos for and all that this year, which has been so precious. Yep. But now we're still recording, so I'm actually still finishing lyrics to 2 more songs, and we're recording the rest of it now. But we've been just like enjoying releasing it as we go. I don't know. It's been a wild time, but I'm feeling very creative. Pues vea, Diego, nos dice que realmente han estado girando de trabajo, pues como usted bien lo mencionaba, se convirtió en madre. Dice que pues ha sido espectacular realmente poder ir en ese costado, ser madre. Ella ama mucho a su hijo. Dice, pues han pasado por muchas cosas, realmente. Dice que pues este nuevo disco, crearon un álbum orquestal previamente, también estuvieron en la banda sonora de un videojuego titulado Gears of War. Dice, hemos girado mucho realmente y han estado grabando cosas y han estado trabajando durante el mes de enero, de febrero, antes de que se creara y se desarrollara el encierro. Dice, pues están muy emocionados de poder lanzar música. Ha sido un proceso que han tenido ellos con los fans y están muy contentos de poder lanzar nueva música para todos esos fanáticos. Tiene que nuevas letras. Dice, pues todo ha estado muy inspirado en estos tiempos difíciles, ha ayudado mucho a tener creatividad. Entonces dice que pues ahorita están grabando, lo han hecho de forma distinta, tienen ya muchas canciones listas, han lanzado videos. Dice, ha sido todo precioso. Siguen grabando, le faltan 2 letras para otras 2 canciones en las cuales está trabajando en este momento, a pesar de los tiempos difíciles, pero que realmente es lo que están buscando y es lo que está saliendo y es lo que viene con Evanescence con este nuevo disco. Bueno, ha sido un placer tener a Emily aquí con nosotros hablando de esta nueva música, nueva canción, Use My Voice. Así que pues yo le agradezco mucho por estar con nosotros y le pido que que invite a nuestros oyentes de W Fin de Semana a que escuchen esta nueva canción. So Amy, thank you so much for being here with us in W Radio Station. Finally saying thank you for this couple of minutes. Can you please invite to all of our listeners to go and listen to Use My Voice here in W Radio? This is Amy Lee from Evanescence. Check out Use My Voice on W Radio.